realidad somos 40 en este webinar. Les doy la bienvenida y les doy las gracias antes de comenzar con el webinar de hoy por tomar su tiempo y asistir y decidir acompañarnos para aprender un poco más de cómo detectar las causas de un fallo en sus equipos de bombeo. El día de hoy me acompañan mis compañeros Carlos Trujillo, que es el gerente general de ventas de Latinoamérica, Natalia Torres, que es la gerente regional de ventas de México, al igual que el manager general de México, Patrick Penton. Les doy la bienvenida a ellos también y les agradezco por estar acompañándome el día de hoy. Así que, sin más preámbulos, vamos a comenzar con el webinar. ¿Qué es una falla mecánica? Antes de adentrarnos al tema de las fallas de los equipos, quiero que repasemos un poco y refresquemos un poco qué es una falla y lo entendamos de la forma más sencilla. La palabra falla proviene del latín falla, se escribe de la misma forma y hace referencia a un defecto, a la falta o a un incumplimiento. Entonces podemos decir que una falla podría ser el defecto de una pieza, de un sistema, de un conjunto, la falta del cumplimiento de su función para lo que fue diseñado, o bueno, como la última palabra lo indica, el incumplimiento de sus funciones por algún defecto. Entonces todo está relacionado. Básicamente, la falla es un defecto de una pieza, el incumplimiento de las funciones de un sistema, de una bomba, por alguna falta inesperada. Así que podemos ver unas fotos muy en general de cómo una falla podría verse. Hasta ahora no estamos hablando de bombas, no estamos hablando de equipos de bombeo, de sistemas, de nada. Simplemente estamos entendiendo que una falla es un defecto de una pieza, de un conjunto, el incumplimiento de un sistema, ¿sí? Acá tenemos 4 fotos como referencia. Podemos ver un árbol de levas, podemos ver un rodamiento un poco corroído, un engranaje. Podemos ver la tercera pieza que está justo al lado del rodamiento, es como un acople. Así que básicamente una falla podría verse de muchas maneras, ¿sí? Otra cosa que quiero que repasemos y recordemos al momento de comenzar a trabajar con nuestros sistemas de bombeo es si realmente conocemos las condiciones de trabajo de nuestros equipos. Cuando hablo de las condiciones de trabajo, puedo resaltar condiciones eléctricas del sitio donde estamos trabajando, características del fluido, de las instalaciones. Podemos mencionar también la calidad de las tuberías, el dimensionamiento de equipos accesorios, muchas variables que hemos estado hablando a lo largo de todos los webinars que les hemos presentado a todos ustedes. De hecho, hay algo bastante curioso, va a sonar un poco repetitivo, pero quiero refrescarles la memoria y quiero que refresquemos toda nuestra memoria un poco. Hace un par de días, un cliente me solicita una cotización y me dice, cotízame estos equipos al voltaje que tú quieras. Eso me llamó mucho la atención porque nosotros no podemos conocer las condiciones de los sistemas mejor que ustedes y nuestros clientes. Así que el recomiéndeme, el dígame usted cómo manejar las condiciones no es parte de nosotros, sino es parte de ustedes. Así que es muy importante conocer todas las condiciones con las que ustedes van a trabajar antes de comenzar todo el proceso de selección de nuestros equipos. Ahora bien, hay otra cosa bastante importante al momento de trabajar con bombas. Conocemos el tipo de fluido con que estamos trabajando, sabemos realmente qué es lo que vamos a bombear. Podemos dividir los tipos de fluidos o los tipos de líquidos con los que estamos trabajando
en líquidos abrasivos y líquidos corrosivos. Básicamente, esa es la gran clasificación que podemos darle a los fluidos con los que normalmente vamos a tener interacción. Un líquido abrasivo no es más que un líquido en presencia de materiales minerales o inorgánicos con diversas durezas que pueden y de hecho van a causar daño en la superficie de nuestros equipos, en la superficie de la voluta de nuestros equipos. Por eso es muy importante el momento de nosotros realizar una cotización, conversar con ustedes en cuanto a nuestros sistemas y a nuestras recomendaciones, saber exactamente el líquido, el tipo de líquido con el que vamos a trabajar y qué tipo de sólidos suspendidos se encuentran en ellos. Porque en el caso de Solar Pump Company, las bombas que nosotros les ofrecemos a ustedes, tanto de la línea de ingeniería como la línea en general, no trabajamos con líquidos abrasivos, ¿sí? No recomendamos, nuestros equipos pueden trabajarlos, pero independientemente, algo importante que quiero resaltar, sea Solar o cualquier marca con la que ustedes vayan a trabajar, los líquidos abrasivos son bastante dañinos para muchas de nuestras partes, algo que vamos a estar hablando un poco más adelante. Por su parte, al hablar de líquidos corrosivos, estos líquidos corrosivos podemos subdividirlos en base al pH que cada uno de ellos tiene. Podemos ver acá la escala de pH que va desde 0 a 14, dándonos tres clasificaciones. Las clasificaciones de ácido, que corresponde desde 0 a 6, la clasificación de neutro, con un pH asignado a 7, y la clasificación de alcalino, con un pH entre 8 y 14. Cada clasificación tiene, por supuesto, líquidos asociados. Vamos a dar un ejemplo entre cada uno de ellos. Cuando estamos hablando de líquidos neutros, hacemos referencia a aquellos productos que no van a cambiar propiedades del material con el cual van a tener contacto. Ejemplo de ellos podría ser el jabón para manos, limpiadores de pino, limpiadores para mármol, ese tipo de sustancias con un pH catalogado como neutro no van a cambiar y no van a afectar las características de los materiales con los cuales van a tener contacto. Por su parte, los productos alcalinos, que van desde un pH de 8 a 14, son aquellos que poseen propiedades desinfectantes y limpiadoras, y especialmente son aquellos que están destinados o diseñados para trabajar con superficies resistentes a ellos. Ejemplo, desengrasantes, lavavajillas para máquinas industriales o limpiadores con contenido de amoníaco. Recuerden eso. Por su parte, los productos ácidos, cuyo pH va desde 0 a 6, se puede decir que son aquellos productos cuyas propiedades típicamente son desincrustantes. Son ideales para restos calcáreos, óxidos, pero hay que tener cuidado de no usarlos en superficies que sean delicadas. Un ejemplo de esto podría ser los abrillantadores de lavavajillas y los limpiadores cítricos. El vinagre también se considera como un producto ácido. Entonces, dependiendo de la aplicación que tengamos en el sistema que vamos a trabajar, tenemos que conocer exactamente el pH y el tipo de líquido con el que vamos a trabajar con nuestros equipos de bombeo. Solar Pump Company ofrece un rango de trabajo efectivo entre 6 y 10. Nosotros podemos trabajar sin ningún problema entre esos rangos de pH. Por debajo de 6 y por encima de 10, nuestras bombas siguen funcionando, pero no tenemos pruebas realizadas en laboratorio para saber el comportamiento y la durabilidad de los equipos en esos rangos, por encima de 10 y por debajo de 6. Entre 6 y 10 es un excelente rango para poder trabajar con los equipos de Solar Pump Company. Sabiendo esto, vamos a comenzar entonces a hablar propiamente de lo que es las fallas comunes en los equipos de bombeo.
Comenzamos con la primera, la presencia de agua en la tapa del motor. Es muy común, suele pasar comúnmente, pero ¿qué tenemos que saber? Bueno, antes de hablar de qué es lo que tenemos que saber, quiero comentarles algo. Nosotros, todas las personas que nos dedicamos a esto y trabajamos con estos equipos, al momento de detectar una falla y determinar las consecuencias y las causas de las mismas, nos convertimos como una especie de detectives, ¿sí? Entonces tenemos que ir verificando ciertas características y ciertas pruebas al momento de estar con nuestros equipos para poder descubrir qué está pasando. Muchas veces la causa de la falla se encarga de borrar esas evidencias, por decirlo de alguna manera. Entonces tenemos que ser un poco más ingeniosos y preguntarnos a nosotros mismos, ¿por qué falló? ¿Qué podría haber causado la falla? ¿Por qué mi equipo está en este estado? ¿Por dónde podría comenzar? En el caso de tener presencia de agua en la tapa del motor, nosotros recomendamos verificar el tapón de prueba para ver si está derretido o está removido. Cuando decimos que puede estar derretido, podríamos asumir que la bomba estuvo trabajando con un exceso de temperatura, ¿sí? Removido, no sé, por cualquier accidente, inspección por parte de nuestro departamento técnico que quiso verificar cualquier cosa en el equipo, no, por error no lo volvió a colocar en su lugar o no lo hizo de manera correcta, ¿sí? Son accidentes que podrían pasar. También verificar si hay defecto en la tapa o junta del motor. Inclusive puede faltar la misma. Y ustedes se preguntarán, ¿pero cómo puede faltar? Vuelvo y repito, por cualquier motivo que nuestro personal técnico, inclusive nosotros mismos, estamos verificando la bomba, queremos destapar la tapa del motor para ver cualquier cosa y hacemos la separación de la tapa y se nos olvida colocar esa junta, ese pequeño ring allí, va a ser bastante malo porque va a dejar un espacio por el cual el agua puede filtrarse. Un empalme con ajuste defectuoso, lo mismo. Esto es como una cadena. Si desensamblamos esa parte y no lo ajustamos con el ajuste necesario, con el suficiente para evitar un ingreso de agua, por supuesto, eso va a pasar. Así que si por cualquier razón decidimos quitar la tapa, tenemos que asegurarnos que todo esto que estamos conversando lo hagamos de manera correcta, colocar el tapón, colocar ese ring que tenemos allí, ajustar perfectamente la tapa para evitar todas estas causas que pueden originar el ingreso de agua a la tapa. Otro que tenemos que verificar es la filtración por el sello del cable de alimentación. Por favor, a todo el personal técnico e inclusive a todas aquellas personas que manipulen los equipos al momento de recibirlos o transportarlos de un lugar a otro, nunca manipulen las bombas con el cable de alimentación. No utilicen el cable para sacar las bombas de los basins, de los cárcamos. No utilicen el cable para jalar la bomba, para transportar la bomba, moverla de un lugar a otro. El cable de alimentación no es para eso. El cable de alimentación es para proveer energía eléctrica al equipo y pueda funcionar. Al momento de manipular el cable, de ejercer fuerza, de ejercer algún tirón sobre el cable, de jalar el cable, podemos fracturar el sello que produce el aislamiento entre el exterior y el interior del equipo y permitir el ingreso de agua, que se filtre agua por allí. Podemos pensar, no, bueno, pero un pequeño jalón no va a pasar nada. Probablemente no, pero si lo hacemos una vez, muy probablemente lo vamos a hacer más de esa única vez. Así que nunca manipulen la bomba por el cable de alimentación. Y el último, en cortes, en el recubrimiento del cable de alimentación, también puede causar el ingreso de agua a la tapa del motor. ¿Cómo se podría
generar esto. Si han escuchado sobre el efecto de capilaridad, por cualquier motivo, si ese aislamiento del cable de alimentación se ve rasgado por accidente, está cortado, o en el extremo donde los cables sobresalen de este aislamiento, están en contacto con agua, se produce el efecto de capilaridad y transporta esa agua hacia dentro de la tapa. Así que, sabiendo esto y conociendo que somos como unos detectives para ver qué es lo que está pasando con nuestras bombas, estos serían los puntos a inspeccionar si en cualquier caso ustedes se encuentran con agua en la tapa de sus motores. O son los puntos principales los cuales nosotros les recomendamos que verifiquen. Si llegase a suceder esta falla, así se vería su bomba. Estas son unas bombas que hemos recibido en nuestro departamento de inspecciones especiales, en donde se han presentado estos inconvenientes y así luciría agua en la tapa del motor. Continuamos con la segunda falla, presencia de agua en el motor eléctrico. En este caso, les quiero mostrar rápidamente cómo luciría. Dense en cuenta, acá tenemos está el motor eléctrico, ya luego de haber drenado el agua y el aceite, es así como se vería un motor eléctrico con presencia de agua en su interior, ¿sí? Ahora bien, ¿esto por qué puede suceder? Existen dos posibles razones por la cual el agua pueda llegar hasta nuestro motor eléctrico. La primera, podríamos decir, que es la penetración del agua desde la tapa del motor a través de los terminales de conexión. Si tenemos agua en el motor eléctrico, si tenemos agua en la tapa de nuestra bomba, podría pasar que el agua se filtre por estos terminales de conexión que les estoy señalando justamente acá y llegue hacia el motor eléctrico. Podría ser una de las razones. La segunda razón es por efecto de líquidos abrasivos, de cualquier otra falla presentada que genere un daño en el sello mecánico, podríamos tener ingreso de agua al motor eléctrico. ¿Sí? Básicamente estas son las dos razones por las cuales el agua podría llegar a nuestra cámara donde está ubicado el motor eléctrico. Pero quiero hacer un paréntesis y comentarles algo muy importante, que Soler ha trabajado en cuanto al diseño y la prevención y el cuidado, por supuesto, de nuestros motores. Si se dan cuenta, el diseño de Soler es una división entre la cámara donde se ubica el motor eléctrico y la cámara donde ubicamos nuestras conexiones eléctricas. Si se produce una penetración de agua en la primera cámara, probablemente lo único que se va a ver afectado van a ser las conexiones que tengamos acá. No va a ser un daño muy grande porque posiblemente solo tengamos que cambiar ciertas conexiones, limpiar esta cámara, hacer unos reemplazos muy básicos, pero no vamos a tener que modificar, no vamos a tener que cambiar la bomba o el motor porque el motor va a estar a salvo, siempre y cuando el equipo no trabaje hasta tal punto que permita la penetración de agua desde la cámara de conexiones hasta la cámara del motor eléctrico. Así que dense cuenta, Soler en su diseño puso mucha atención en cuidar los detalles y dividir estas cámaras con el fin de evitar y prolongar la vida de nuestros motores. Por otra parte, acá en la sección inferior podemos ver, en este caso, tomando como ejemplo esta foto y esta bomba, aquí tenemos un equipo de doble sello mecánico. Si el primer sello mecánico se ve afectado y falla, entra el agua a esta primera cámara, donde por acá, justamente al lado del pointer, pueden darse cuenta, si miran con atención, hay como una especie de resistencia.
Esa resistencia que tenemos allí son nuestros sensores de humedad. ¿Qué pasa? Cuando el agua penetra hasta esa cámara, nuestras bombas detectan la presencia de humedad, de líquido, y automáticamente envían la señal al panel de control y para la bomba, se detiene la bomba. Siendo así, evitamos que el agua llegue hasta nuestros motores eléctricos, cuidando, como les digo nuevamente, la vida de la bomba y la vida del motor. Así que en este caso lo único que tal vez tendríamos que reemplazar sería el sistema, el kit de los sellos mecánicos, ver si el impeller ha sufrido algún daño, ver qué daños tenemos en esta sección inferior, porque estamos completamente seguros que si no teníamos presencia de agua por acá arriba en la tapa del motor y nuestros sensores de humedad nos avisaron a tiempo de la presencia de agua, nada acá va a estar afectado. Así que eso es un punto bastante importante al momento de tener en cuenta, y eso es un punto que nosotros como profesionales nos hemos encargado de cuidar en su totalidad o en la mayor probabilidad posible. Antes de seguir, voy a abrir rápidamente sus micrófonos por unos 2 minutos. Quiero preguntarles si hasta ahora tenemos alguna pregunta o alguna duda. Sus micrófonos están abiertos, así que si alguien tiene alguna duda, por favor puede hacerla para luego seguir conversando un poco más sobre otras fallas que podemos encontrar en los equipos. ¿Qué tal? Buenos días. Habla Julio Álvarez. Hola Julio, ¿cómo estás? Un placer. Gracias. Pregunta, para la parte inferior de la cámara del aceite tenemos un sensor. Para la parte de arriba de donde va la caja de conexiones, ¿hay algún sensor también opcional que ustedes pudieran ofrecer? No contamos con un sensor en la parte superior de la tapa del motor. Los sensores están ubicados en la sección que les estoy señalando, porque normalmente es por allí donde es más recurrente la falla de ingreso de agua. Pedro, Señor. le respondo de pronto a Julio. Si tú puedes Adelante, señalar Carlos. pointer, porfa, donde está el diodo de la parte en la cámara de sellos, Voy para allá. que no se ve, no se ve tu pointer, Voy para allá. pero, Acá. ok, listo, ahí se ve. Ahí está el primero. Él dice que si arriba hay otro, pues aquí arriba siempre hay dos, cuando hay sensores de humedad, Julio, tenemos en las dos cámaras críticas antes del motor. El primero es en la cámara de sellos, que es este primero de acá, que le está señalando con el pointer, lo está señalando Pedro, y el otro es en la parte superior, Pedro, no, arriba, en la cámara de conexiones, arriba, Acá. aquí hay otro sensor de humedad. ¿Ok? Acá es donde dice Julio. Sí, ahí. Específicamente, también yo preguntaba que si en la caja de conexiones, en la cámara superior, ahí ustedes también tienen algún detector de humedad opcional. Siempre que las bombas no todas las bombas de ingeniería los traen por defecto, pero en su gran mayoría de las series de 5 caballos en adelante, en su gran mayoría, repito, para que no haya confusión, los traen por defecto y siempre trae los dos sensores, no es uno o el otro, siempre trae los dos. Uno en la cámara superior y otro en la cámara inferior. ¿Por qué en esas dos cámaras? Pues es donde puede haber la primera ocurrencia de entrada de fluidos o de agua al equipo, bien sea por el cable, como lo explicaba Pedro anteriormente, o por la fractura o fisura o desgaste del primer sello mecánico inferior, el que está en contacto con el fluido constantemente. De esta manera, pues se genera una señal que nos va a permitir tomar una acción preventiva y reparar los equipos cuando sea necesario. Ok, enterado. Ahora bien, para estos sensores de humedad, yo he leído mucha literatura de Solar, pero no recomiendan ustedes un relevador específicamente dedicado
para que haga la protección, porque ok, tenemos los sensores, pero ahora ¿cómo los censamos? Ustedes, yo creo que sería interesante que también por ahí en su literatura pusieran el relevador, si es que no lo vende Solar, que nos recomendaran cuál sensor debería ser el indicado para poder detectar la humedad o entrada de agua dentro de él, ya sea la cámara de sellos o la caja de conexiones. Bueno, lo primero es, te respondo la primera, el relevador sí lo vendemos, pero lo pueden conseguir incluso más económico ustedes en los mercados locales porque no es un producto que fabriquemos, pues. Cuando ustedes nos compran los paneles de control y es para una bomba que tiene sensores, el panel de control lo vamos a entregar con los sensores y con los relevadores ya instalados. Podemos recomendarles la marca y el modelo. Quien tenga interés en eso, pues nos escribe después del webinar y les ponemos cuáles son los relevadores que han usar para nuestros sensores. Ahora, muy importante, lo que estamos creando es una señal y si ustedes quieren que cuando la señal se active, pues se haga se haga un paro del equipo o algo adicional, pues ya es a través de un logo o de otro tipo de herramientas que se deben instalar los tableros de control para poder hacer esas maniobras. Sí, excelente, porque sí, bueno, lo ideal es que sí dentro del cableado de control el mismo relevador detuviera la bomba, ¿verdad? Pero esto, pues también podemos mandar una alerta o una alarma, cualquiera de las dos. Lo ideal es que sí, lógicamente detuviera la bomba y se estuviera señalizando en el relevador que está deteniendo el equipo por esa causa. Y muchas veces también el cliente, pues ya tiene sus arrancadores, sus equipos, sus accionadores, cualesquiera que fueran un arrancador de tensión plena, un soft starter, un variador, lo que tengan. Muchos de ellos ya los tienen y lo que sí se ocupa más es el tema bombas, pero lógicamente a mí sí me gustaría que nos informaran cuál es el relevador, porque incluso hasta para motivos de garantía, ¿no? Sabemos que si manipulan mal el cable, tenemos posibilidades de que entre en la cámara de conexiones. Que si el sello mecánico se encuentra algún material abrasivo, muy posible también que falle. Y muchas veces le echan la culpa a la bomba cuando ni siquiera es cuestión de la bomba. Pero correcto, si tenemos también más certeza de que estamos ofreciéndoles un relevador que va a detectar esas fallas, tenemos mejor certeza de que no se disminuye, no se deteriore la imagen de la marca Solar. Perfecto. Ahora, hay algo importante y es que para nosotros que la señal se active es una actividad de mantenimiento programable. Sí, lógicamente esto viene inmiscuido, lógicamente, con la misma conexión a los cables de potencia. Pero correcto, digo, si traemos el sensor y tenemos los cables, yo he visto infinidad de instalaciones que no ocupan lo de los sensores porque no saben ni qué poner. Sí. Porque uno mismo no le da la información, ¿no? Este relevador es el que yo te recomiendo, este u otro. Lo que pasa es que no sé por qué medio sea el detector de humedad, hay algunos que son de tipo flotador, hay otros que vienen por un switch que incluso se echa a perder una vez que detecta el agua y hay que cambiarlo. Todo ese tipo de información realmente no está tan clara en los manuales de Solar. Yo me gustaría que también lo incluyeran todo este tipo de información. ¿Qué tipo de sensor se está ocupando para el tema de los sensores de humedad? Va, lo que podemos hacer es que si nos mandas un correo, te mandamos toda la información. Sí. Y a quien lo necesite también lo hacemos y les entregamos toda la información completa. Sí, desde luego que sí sería, y sería muy interesante que también por ahí en los manuales también ustedes consideraran, ¿no? Poner este tipo de información. Digo, creo que es muy importante, como vuelvo a repetir, sobre todo para la confiabilidad y el prestigio de la marca. De acuerdo, tienes toda la razón. Ok. Ok, vamos a continuar con el próximo punto. Vamos a hablar ahora de las fallas en los impulsores. En este caso, impulsores desgastados. Aquí podemos observar en detalle cómo se ve un impulsor en buen estado, que es el impulsor a mano derecha, y cómo se ve un impulsor en mal estado, que es el que tienen justamente al lado. Probablemente la falla de este equipo
fue por trabajar con líquidos abrasivos, y estos líquidos abrasivos produjeron este desgaste hasta tal punto que el equipo, bueno, en este caso la parte de la bomba, quedó como ustedes pueden ver allí en la foto. Acá podemos ver otro ejemplo de cómo se vería un impeller desgastado con presencia de líquidos abrasivos, rocas. Si se dan cuenta, hay como rocas incrustadas entre los espacios del impulsor, ¿sí? Y erosión también en este caso, en esta tercera foto, tenemos un caso de erosión en la bomba, y esta erosión, si no se hubiese detectado a tiempo, si no se hubiese la bomba inspeccionado en el momento adecuado, el impeller muy seguramente hubiese quedado como el de las primeras dos fotos que ustedes ven allí. Así que vuelvo y repito, hago hincapié, mucho cuidado y mucha atención con los líquidos que estamos trabajando. Todos los detalles cuentan y todos los detalles van a afectar nuestros equipos de bombeo. Fallas en sellos mecánicos. ¿Cómo se vería una falla en sellos mecánicos? Como lo pueden ver acá en la foto. En la primera foto podemos ver una de las caras de nuestro sello mecánico con partes de la misma, partes que están faltando. Esto lo podemos atribuir a el bombeo de abrasivos que arrancaron esas partes del sello mecánico. En el segundo podemos ver una solidificación, una reacción química producto a la interacción con el líquido que se estaba trabajando en ese momento. Otra de las causas de los fallos en nuestros sellos mecánicos podrían ser el calor excesivo. Podríamos también estar en presencia de daños por sólidos abrasivos, como el que tenemos en la foto que están viendo en el slide en este momento. También exposición al calor, químicos, hidrocarburos, falla generada en la foto que vimos anteriormente, y la sedimentación por estar en contacto con ciertos químicos, la sedimentación que evidenciamos en esta misma foto que les acabo de comentar. Así que recuerden, conocer el fluido es muy importante, saber qué componentes tiene, qué sólidos en suspensión estamos bombeando, es muy, muy, muy importante. Rodamientos, fallas en rodamientos. Otra parte de la bomba muy, muy importante para observar, para tener cuidado con ella. En los rodamientos podemos tener presencia de agua, o bueno, en nuestro sistema de bombeo podemos tener presencia de agua en el aceite, y esta causa oxidación en el rodamiento, produce corrosión en el mismo, y es lo que estamos viendo justamente allí en la foto, un rodamiento con corrosión. Si esto sucede, si un rodamiento entra en contacto con esta combinación de agua y aceite y se genera la corrosión, muy probablemente el rodamiento va a quedar estancado, se va a trancar, no va a permitir el recorrido libre del eje, el giro libre del eje, lo que va a generar aumentos de temperatura, aumentos de amperaje, y todo eso va a causar probablemente cortocircuitos, fallos súbitos en los circuitos de la bomba. Así que esa es la razón del por qué hay que tener mucho cuidado con los rodamientos. Existe otra falla muy importante, que es el flooding o la presencia de corrientes parásitas. Básicamente, el flooding o la presencia de corrientes parásitas se genera cuando estamos trabajando con variadores de frecuencia. Algo muy, muy común últimamente. Desde hace unos meses para acá hemos tenido muchas cotizaciones con aplicaciones de variadores de frecuencia, así que les digo a todas aquellas personas, a todos nuestros clientes que estén trabajando con variadores de frecuencia, que tienen que tener cuidado con las corrientes parásitas que se pueden producir en el sistema. Estas corrientes parásitas buscan
ir desde el estator del motor hasta el rotor utilizando el rodamiento como una especie de canal, como si fuese un puente entre el estator y el rotor. Al presentarse el fluting, la evidencia más visible serían estas marcas que podemos ver acá, que tienen como, se pueden comparar como a arcos de soldadura, ¿sí? Son como una especie de estrías, se asemejan como a arcos de soldadura. Estas marcas son dejadas por esas corrientes parásitas tanto en la pista interna como en la pista externa del rodamiento, y al producirse esto en la pista interna vamos a tener fallas también en los elementos rodantes del rodamiento, lo que va a generar fallas a su vez en el recorrido libre del eje, generando que lo mismo que les acabo de comentar, aumentos de temperatura, aumentos de amperaje, posibles cortos en los sistemas por esta obstrucción del libre movimiento de las partes. Así que mucho cuidado a aquellas personas que estén trabajando con variadores de frecuencia. Les recomiendo tener un monitoreo constante de los equipos. Estoy muy seguro que todas aquellas personas que trabajan en la parte técnica tienen planes de mantenimiento predictivo y preventivo para inspeccionar sus equipos con cierta regularidad, cada cierto tiempo en base a la frecuencia de trabajo. Así que los rodamientos es un punto bastante importante a tener en cuenta en ese proceso de inspección y mantenimiento. Soler está trabajando con una tecnología nueva llamada CoolBlue, que básicamente es un aislador en estos sistemas de variadores de frecuencia para evitar la presencia de estas corrientes parásitas. También existen rodamientos especiales que son rodamientos aislantes. Al momento de trabajar ciertos sistemas se utilizan ese tipo de rodamientos. En nuestro caso, Soler está implementando la tecnología CoolBlue para evitar estas corrientes parásitas. Otras causas de fallos en rodamiento son la fuga de aceite, que es el funcionamiento en seco generando altas temperaturas, y partículas suspendidas en el aceite que pueden atascar el rodamiento, y bueno, ya sabemos qué podría suceder al momento de que el rodamiento se atasque. Desgaste en el rotor. Vamos ahora a hablar qué sucedería en nuestro rotor cuando estamos en presencia de ciertas fallas y de ciertas condiciones. Acá tenemos una imagen en donde, si pueden ver detalladamente, tenemos marcas en la superficie del rotor. Estas marcas pueden ser causadas por sólidos suspendidos en el aceite, ¿sí?, que entran en contacto con la superficie y la dureza de esos sólidos generan marcas en la superficie del rotor. También excentricidad en los rodamientos, fallan en los rodamientos que generen un cierto bamboleo y una cierta vibración y pueden producir esta misma falla. Acá tenemos un estator corroído. ¿Por qué? Por presencia de agua en el aceite. Ya hablamos que podría producir la corrosión, y así se vería un rotor corroído. Y la tercera imagen, pueden ver marcas. Si se dan cuenta, tenemos como unas marcas negras justamente acá y justamente acá. Estas marcas negras no son más que evidencia de un cortocircuito, de una falla eléctrica en nuestro sistema de estator-rotor. En este caso, el rotor está afectado o fue afectado por este cortocircuito, y estas fueron las marcas que evidencian esa falla. También hay otras fallas, sí, que podemos, bueno, acá las estamos viendo. Tenemos rodamiento fuera de eje o maquinado incorrectamente, que va a generar una falla como esta. El uso excesivo, altas temperaturas, y esas altas temperaturas pueden generar cortos, teniendo como resultado esta falla que estamos viendo en la tercera foto, y materiales suspendidos en el aceite que contribuye también a cómo se vería una falla de la primera foto que tenemos en la parte superior de la presentación. Estator en corto. Vamos ahora a hablar
fallas que podemos observar en nuestro estator. Este slide es el único que vamos a ver con mucha teoría, porque existen muchas causas, diversas causas por la cual nuestro estator puede ser afectado. Tenemos altas temperaturas como primer causa, pero la alta temperatura ¿debido a qué? ¿Qué puede generar alta temperatura en nuestro estator? Un impulsor atascado, alto o bajo voltaje, picos de voltajes, bloqueo por aire, que eso es algo que vamos a hablar más adelante, dimensionamiento incorrecto, bomba funcionando por tiempo excesivo sin agua, ¿sí? Esto podría causarse por un flotador instalado en un nivel muy bajo, por un funcionamiento continuo de la bomba, que la bomba llega a un punto de trabajar sin agua. Bueno, lo acabo de mencionar, flotador en paro seteado con un nivel muy bajo, bombeo de agua a excesiva temperatura, ciclos de bombeo muy cortos y repetitivos, succión negativa. O todo eso que acabamos de ver hasta este punto podrían originar altas temperaturas, y el funcionamiento de nuestras bombas a alta temperatura a su vez puede generar un corto en el estator, ¿sí? Razones, ya hemos hablado varias, ¿sí? Acá tenemos ciertas listas y sabemos el por qué podría suceder cada una de ellas. Ya lo hemos mencionado hasta este punto, excepto el bloqueo por aire, que vamos a hablar un poquito más adelante. Tenemos también embobinados muy comprimidos, ya esto es tema de fabricación, o si la bomba se llegase a reparar, si el motor se llegase a reparar y llegamos a colocar embobinados muy comprimidos, podríamos generar un cortocircuito. Fallas por sobrecargas, uso de voltaje incorrecto. Lo pongo como ejemplo, lo que hablé al inicio de la presentación. Ustedes, nuestros clientes, deben saber exactamente el tipo de voltaje con el que va a trabajar. Nosotros no podemos recomendarle una bomba o recomendar cuál sería el mejor voltaje en base a lo que ustedes necesitan. Eso es algo que ustedes saben. Porque si nosotros les recomendamos un voltaje y el voltaje del sitio es diferente, ¿qué va a pasar? Cortos en el estator de nuestro motor. También tenemos el uso incorrecto de controladores, bombas mal reparadas, lo dije un poco más atrás, bombas mal reparadas, con tal vez embobinados muy comprimidos, va a generar esta falla que estamos hablando justo ahora. También tenemos falta de aceite por efecto de fuga, fallas en los relevadores del controlador, ¿sí? Al saber todo esto y al estar en presencia de un corto en nuestros equipos, ya sabemos o podemos hacer nuestro checklist de cuáles podrían ser las posibles causas que están generando un corto en nuestra bomba, las consecuencias que esto va a tener y qué podríamos hacer para poderlo solucionar. Creo que hasta ahora tenemos buenas herramientas para poder identificar cuando estemos en presencia de este problema, y mucho más ahora al ver cómo luciría las fallas por un cortocircuito en nuestro estator. Si se dan cuenta, tenemos cables quemados, acá tenemos una evidencia, cables con otro color, un color distinto al bronce que podemos ver acá. Esto es evidencia de sobrecarga, de altas temperaturas, un corto. Acá tenemos la ruptura del aislamiento. Esta ruptura del aislamiento del motor se produce por altos o bajos voltajes, por picos de voltaje inesperados, ¿sí? Y a su vez hay fallas en las espiras del motor. Entonces, si se dan cuenta, lo que produce un corto podría inclusive generar fallas más allá de las propias espiras o el propio aislamiento, ¿sí? Y las causas son un poco mayores a las otras que hemos hablado hasta este punto. Tenemos
muchas más posibilidades de lo que podría afectar nuestro estator. Pero ya con esto tenemos una muy buena guía para poder detectar cuáles son las posibles causas de esta falla en nuestros equipos. Lo que les acabo de hablar, el bloqueo por aire. Esto que estoy justamente señalando acá es un agujero, un pequeño agujero de 3/16 que en fábrica nosotros le realizamos a nuestras bombas para evitar que se produzca un bloqueo por aire. También se recomienda que la tubería del sistema en el que se va a instalar la bomba tenga por debajo de la válvula, de la válvula check, ese mismo agujero con esa misma dimensión para evitar un bloqueo por aire. ¿Por qué? Porque si se llegase a obstruir este pequeño agujero por cualquier razón, por algún sólido, acumulación de sólidos suspendidos, por cualquier motivo se llegase a presentar la obstrucción del mismo, la bomba va a bombear, va a continuar trabajando sin bombear nada de agua. Eso es básicamente lo que es el bloqueo por aire. Y a su vez, este bloqueo por aire genera altas temperaturas por la razón de estar bombeando sin agua. Vamos a estar en presencia de altas temperaturas, lo que va a producir cortos en nuestro sistema, sobrecalentamiento, aunque nuestros equipos están protegidos contra esas temperaturas. Pero ¿qué pasa? El efecto del trabajo continuo y prolongado bajo estas condiciones va a generar una falla súbita que se va a presenciar como lo que estamos viendo justamente acá. Por otra parte, cuando estamos trabajando con capacitores, cuando nuestros equipos tienen capacitores para arranques, varias de nuestras bombas tienen un diseño como este y estamos en presencia de un bloqueo por aire, estos capacitores, estos condensadores van a presenciar una mayor cantidad de voltaje, un valor de voltaje mucho mayor, y el resultado es lo que ustedes pueden ver en la foto, una parte, un capacitor, un condensador derretido. Esa es la palabra. Falló súbitamente, se quemó, se derritió y así se ve por efecto de este bloqueo por aire. Así que hay que tener mucho cuidado con estas partes y estos detallitos de nuestros sistemas de bombeo. Fallas en los interruptores. Otra falla que podemos observar en nuestros equipos. Las fallas de los interruptores pueden ser causadas por el funcionamiento en aire de una bomba, por el contactor cuando el contactor del interruptor se solda entre ambas caras, generando un funcionamiento continuo del equipo. Cuando tenemos cárcamos mal calculados en cuanto a dimensiones, ¿sí? La soldadura entre las caras del interruptor se podría presentar por efecto de ciclos excesivos también de funcionamiento, inclusive por la obstrucción del rotor. Ya sabemos por qué podría obstruirse el rotor de la bomba, ya lo hablamos previamente. Entonces, quiero mostrarles cómo luciría la falla cuando tenemos un problema en los interruptores de nuestros equipos. Si se dan cuenta, las superficies de contacto de nuestro interruptor se soldó por efectos de altas temperaturas y así se evidencia tanto es la superficie inferior como la superficie superior. ¿Sí? Lo mismo, tenemos la misma falla justamente acá. Así luciría un switch dañado, afectado por altas temperaturas, por consecuencia de ciclos continuos, excesivos, cárcamos mal diseñados, todo lo que hablamos previamente, generando un nivel bajo o bajo nivel en nuestros sistemas de bombeo. ¿Qué pasa con el bajo nivel? ¿Qué es eso del bajo nivel? Bueno, el bajo nivel es básicamente un nivel de agua muy bajo, inclusive menor al que necesita la bomba para poder trabajar de manera efectiva. Todos nuestros equipos tienen un nivel mínimo
de agua que nosotros recomendamos en acá en Soler, nosotros recomendamos como mínimo nivel de agua cubrir la descarga de la bomba, inclusive un poco más arriba, para evitar este tipo de fallas. De hecho, la recomendación general sería 24 pulgadas de agua en cuanto a profundidad para poder sumergir la bomba. Eso es como un estándar. Va a depender también del tamaño de la bomba, de con qué bomba vamos a estar trabajando, pero como un estándar, las 24 pulgadas para evitar este efecto de bajo nivel. Si se dan cuenta y miran a detalle, tenemos un tono de verde justamente en la parte superior donde les estoy mostrando con el pointer y un color distinto, un tono de verde diferente en la parte inferior, lo que nos da indicios de que estábamos en presencia de un bajo nivel de agua. Ahora bien, nos preguntamos nosotros, ¿cuál es la razón? ¿Qué tenemos que inspeccionar? ¿Qué tenemos que verificar para saber el motivo por el cual estábamos en presencia de bajo nivel? El switch, el interruptor está fallando. Si estamos trabajando con bombas no automáticas, si tenemos flotadores, tenemos seteado el flotador de bajo nivel muy abajo, muy cerca del fondo del cárcamo. Es el cárcamo propio, está el cárcamo propiamente diseñado para trabajar con esta bomba, ¿sí? Hay muchas cosas de las cuales ya acabamos de hablar que tenemos que verificar para saber si fueron o no las causas de las fallas. Acá tenemos otra bomba, lo mismo. Des en cuenta, el tono de verde que tenemos por acá es distinto al tono de verde que tenemos en esta sección de la bomba, lo que nos evidencia un bajo nivel que genera una falla súbita en el equipo. Hasta este punto, ya podemos decir que hemos concluido la presentación de cuáles serían las fallas más comunes y cómo identificarlas y qué debemos inspeccionar para estar seguros de las razones de las mismas. Ahora voy a abrir los micrófonos para que cualquier persona que tenga alguna duda, alguna pregunta hasta este punto de la presentación, se sienta en la libertad de hacerla. Igualmente, nuestro equipo de Soler, conformado, como les dije al principio, por Carlos, Natalia y Patrick, van a estar a disposición para responder cualquiera de sus interrogantes también. Así que ya abrí los micrófonos. Si alguien tiene alguna pregunta, igual Carlos, Natalia, si siéntanse libres de responderla sin ningún inconveniente. Así que adelante. Buenos días. Buenos días. José Campuzano, de Ecuador. ¿Cómo estás, José? Un placer. Bien, gracias. Una pregunta. Estabas comentando sobre el tema del calentamiento de motores por varias razones, pero también se ha visto que algunas de estas bombas de drenaje o de manejo de aguas residuales les dan otro uso como para funcionamiento continuo. ¿Es factible que estas bombas, bombeando un tipo de líquido uniforme, un agua sin sólidos en suspensión, pueda trabajar de forma permanente? En base a mi experiencia, nuestros equipos no se recomienda trabajarlos de forma permanente y en ciclos largos y continuos, pero Carlos tiene un poco más de experiencia en campo, así que Carlos, ¿qué en base a lo que tú has visto en cuanto a las instalaciones, qué nos podrías decir de esa aplicación? Yo creo que, como acabo de decir, nuestros equipos no están diseñados para trabajar de manera continua, pero ¿qué has visto tú? Hola José, ¿cómo estás? Espero que esté bien todo en la casa. Bien, gracias. Me alegra, hermano. Mira, no, uno de los problemas que tienen las bombas de aguas negras es que cuando los sólidos están pasando por su vórtice de impulsión, los sólidos que son más grandes, pues tienden a darle al motor a causarle al motor ciertos picos de
de funcionamiento. Entonces, él como que hace picos de frenado y apagado constante y eso hace que los sea requerido, no, perdón, no picos de frenado y apagado constante, que se va frenando un poquito y eso genera como ciertas alteraciones en el consumo de amperios del motor. Lo usual no es que funcionen, yo me imagino que la pregunta es como para uso en una fuente decorativa o ese tipo de aplicaciones. Con el agua limpia, el motor va a estar trabajando, digamos que siempre los mismos 60 Hz y no como pasa a veces con las aguas negras que tiene picos, porque igual los sólidos le generan cierta dificultad, por ponerle un nombre, Claro. al volumen de agua que está entrando, al bombeo. Entonces puede tener periodos de trabajo más largos. Sin embargo, habrá que mirar cada situación porque la temperatura del motor es la que va a dictar qué tan largo pudiera ser el periodo de trabajo. Básicamente sería eso. De poderse, sí, tal vez se pueda. Y tenemos casos de instalaciones en fuentes donde trabajan las bombas de manera permanente. Pero obviamente es que ya no estamos bombeando aguas negras, las condiciones de bombeo cambian. Al cambiar las condiciones de bombeo, pues las condiciones de la bomba también van a cambiar. No significa que sea lo recomendado, como lo dice Pedro. No es lo más recomendado que la bomba esté trabajando en condición permanente, pero de poderse hacer, sí se puede hacer un poco, se hace menos complejo que cuando se está bombeando aguas negras, por lo que te decía de los sólidos, que hacen, pues tiene un efecto en el directo en el funcionamiento del motor cuando está trabajando con sólidos en suspensión. Sí, justamente la pregunta iba dirigida en el sentido que tú la haces ver, en el tema de fuentes, de grandes cascadas que se suelen hacer ahora ornamentales, ¿no? Y claro, ya es agua caliente, es agua fría, perdón, pero justamente la pregunta era porque yo sé que quien me tendrá que pasar de alguna forma el enfriamiento al motor tendrá que ser el agua, pero con cierto flujo alrededor del motor, y eso es lo que me queda debiendo con una bomba de drenaje. No sé si en algún momento se pudiera hacer un sistema de encamisado también tipo las bombas de pozo, ¿no? Pero claro, es más que todo por el tema de garantizar el enfriamiento permanente del motor en el ciclo continuo que sea de 12 horas, de 8 horas, no sé. Entonces, Sí, esa es la en pregunta ese caso, justamente. te recomendaría el uso de bombas de succión final, de las que son tipo lapiceros sumergibles de succión final. Estas funcionan bastante bien en estas aplicaciones. Obviamente mirando cuál es el espacio disponible. Claro, es básicamente porque las bombas las quieren utilizar sumergidas y a Ajá. veces necesitan manejar caudales súper altos. Sí. Si quieres, hagamos una cosa, mándame por el interno lo que quieres hacer y pues al correo y yo te ayudo con la aplicación, que tengo algo que te puede servir para eso. Ah, ya, correcto. Bueno, era porque tenía algunas consultas de clientes, ¿no? En otras ocasiones. Y a veces he visto que lo que se maneja mucho en estos temas pudiera ser por los rendimientos una bomba de estas de agua servida. Sí, Eh, pero se puede hacer. O sea, en créeme algún que se puede momento hacer. se ha colocado, pero en ciertos momentos ha dado también problemas, ¿no? Claro, porque muchas veces cuando hacen estas cascadas ornamentales, el espacio que dejan para la bomba es un espacio pequeño y no Ah, sí. calculan el volumen de agua que está rotando y la bomba se queda trabajando con un volumen de agua muy bajo, entonces no alcanza a refrigerarse el motor. Y en otras Ujú. ocasiones la bomba es capaz de mover todo el agua que tiene ahí en su cárcamo pequeño y termina entrando aire a la tubería y a la bomba, entonces empieza a atascar Claro, y hay un problema a largo plazo. Por eso es importante hacer el cálculo del volumen disponible o el volumen mínimo que se necesita para el cárcamo. ya. No va a terminar siendo un cárcamo muy grande, pero sí que tenga una medida específica para que la bomba trabaje bien. O en ese Correcto. caso, usar los carcamitos que ya vendemos nosotros preensamblados y se montan ahí de la fuente y simplemente entra el agua ahí y es mucho más sencillo. Te puedo pasar esa info por el correo, que puede ser una solución también optimizada para ese tipo de sistemas. Ya. Perfecto, perfecto. Me has dado más luces, gracias, sí. Sí, sí. No, con gusto, José. Ujú. Bien, bien. ¿Alguna otra pregunta hasta ahora? ¿Algo que quieran aclarar? ¿Algo que quieran comentar en base a los casos que estén manejando actualmente?
Sí, Carlos, disculpa de nuevo que intervenga. En el tema de la primera parte de la charla, hablabas del tema de las inundaciones en las cámaras, ¿no? Y veía justamente que el paso de corriente entre la cámara de conexiones a la bobina de la bomba se hace por medio pues, de unos conectores que tienen un revestimiento plástico. Unos Cuando fusibles. por A o B motivo esos conectores se dañen y que gracias a Dios no se haya dañado la bobina y sea solo un tema de cambiar esos conectores, ¿esos se los puede conseguir como una compra local o son dispositivos específicamente fabricados para Soler? No son específicamente fabricados para nosotros. Podemos pasar la información de medidas y demás, porque pues simplemente son los fusibles conectores, no tienen ninguna ciencia y se pueden cambiar fácilmente. Pero si lo quieren comprar como una pieza repuesto, nosotros la vendemos la pieza repuesto de los 3, 4 conectores cuando sea necesario y está en inventario permanente. Claro, porque lo preocupante es que acuérdate que son bombas que de todas maneras en su momento sirven de aplicaciones emergentes, de urgencias. Y lo malo sería es que se descubra que está dañado eso y no podamos reparar inmediatamente, esperar a una importación. Entonces, no creo que eso sea muy costoso de todas maneras como para tener un inventario muy pequeño de esas cositas como para tenerlos listos para alguna atención emergente, ¿no? Sí. Voy aquí a tomar nota para pasarte la info por el correo y puedan buscarlo. Hola, buenas tardes. José Luis de acá de México. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, adelante, José Luis. Mira, en relación a lo que preguntaba el amigo creo que es de Ecuador, se pueden utilizar bombas de tipo lápiz o tipo pozo profundo, horizontales. Se puede colocar en el cárcamo horizontal y trabaja igual que si trabajara vertical. Entonces, esto ayuda que en cárcamos pequeños y si la bomba es muy larga, si la bomba es relativamente corta en cárcamos pequeños, puede quedar perfectamente bien. Y así se trabajan continuamente. Sí. Es el comentario. Sí, lo que te explico es que de todas maneras, cuando hablamos de estas aplicaciones tipo cascadas o fuentes, como decía, grandecitas, en donde lo que demandas es cantidad de agua, muchas veces las bombas de pozo no manejan mucho caudal y tendría que colocar una bomba de potencia mayor. Sí. En cambio, una bomba de drenaje, pues que me maneja mucha agua sin necesidad de requerir mucha presión, ¿no? Entonces, Bueno. por ahí era un poco el tema, básicamente cómo cuadrar las necesidades. Correcto. Bueno. Gracias. ¿Puedo hacer un comentario, por favor? Claro. Adelante. Bien, mira, en el tema de las bombas de Solar Products, yo lo que he notado es que son bombas no para uso continuo, pero también creo que también por ahí en toda la información técnica, yo también vuelvo a decir, ya revisé toda la información, y no dice la categoría de empleo, si es S1, si es S2, contrario a las de Solar Engineering, que esas sí son de uso continuo, son categoría S3. Más sin embargo, si las bombas de Solar Products, si revisamos las categorías de empleo S1, S2, ahí nos dicen los ciclos de encendido que pudiéramos tener. Sin embargo, esas bombas, si las tenemos solamente un arranque diario y tenemos el fluido o el flujo a bombear bien cubierta la bomba, no debería haber ningún problema si se ocupan en ciclo continuo. El problema es cuando las encendemos y las apagamos. En el caso de las fuentes, ¿no? Vamos en el sistemas de agua residual, que es donde están diseñadas las bombas. Pues sí, la idea de esto es que cuando se llena un cárcamo lo tengamos que vaciar. El problema serían los tiempos de operando y los tiempos de reposo para que el estator no se caliente mucho. Sí. Entonces, la conclusión, para bombas, como estaba platicando el amigo de Ecuador, si es de una fuente, siempre y cuando la bomba esté completamente sumergida, y aunque sea categoría de empleo S1, S2,
no debería tener ningún problema para que estuviera funcionando permanentemente. Y también, pues yo le sugeriría también que por ahí en esta de las bombas de Solar Products, sí nos indicaran por ahí la categoría de empleo, porque pensamos que podemos tenerlas encendidas con ciclos de encendido cada 5 minutos, y eso es un error porque el estator no va a soportar la temperatura. Muchas gracias por tus comentarios. Todo lo que nos estás diciendo lo vamos a tomar en cuenta. Recuerden, además, que cada caso es independiente, cada caso nosotros lo estudiamos de manera individual, cada aplicación es distinta, así que al momento de nosotros recomendarles las bombas, tratamos de estudiar a fondo el caso, preguntar los detalles de las aplicaciones y dar la recomendación en base a eso. Pero estamos tomando nota de todas aquellas cosas que te gustaría ver en nuestros catálogos y vamos a comenzar a trabajar y a hablar con la gente encargada de esto para poder dar todas las ideas que estamos recibiendo en este momento. Muchísimas gracias por todos los comentarios y todo lo que se ha hablado hasta ahora. ¿Alguien más con alguna otra pregunta en base a la presentación, algún otro comentario? Perfecto, por mi lado. Muchas gracias por las respuestas. Han estado muy ilustrativas. ¿Eh? Muchas gracias. Antes de terminar con la presentación, quiero mostrarles rápidamente que si ustedes son personas que pasan tiempo en las redes sociales, los invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook. Nos puedes encontrar como Soler México. En la página de Facebook van a ver publicaciones informativas, vamos a postear las fechas de los nuevos webinars, vamos a postear videos que tomamos en nuestras instalaciones, vamos a postear futuros concursos que estamos organizando. Toda la información y todo en lo que estamos trabajando lo van a poder ver por allí por Soler México en nuestra página de Facebook. Igualmente, si les gusta mucho más utilizar la red social de Instagram, también nos pueden conseguir como Soler México. Igualmente van a encontrar muchos posts informativos, van a encontrar los accesos semanales a cada uno de los webinars para que se inscriban, información de productos en los cuales estamos trabajando, información técnica. También algo nuevo para nosotros es nuestro canal de YouTube. En nuestro canal de YouTube van a encontrar todos los webinars que hasta el día de hoy hemos transmitido. Va a ser bastante bueno, es una herramienta bastante buena para que ustedes puedan repasar toda la información que les hemos estado brindando hasta el día de hoy. También van a encontrar videos corporativos, videos informativos, videos de ensamblaje de equipos. Estamos continuamente alimentando nuestra página de YouTube, Facebook e Instagram, ¿sí? Con posts, publicaciones, nuevos videos en el caso de nuestro canal de YouTube. Así que los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Se las repito, Soler México en Facebook, nuestra página de Facebook, Soler México, @Soler México en Instagram para aquellas personas que prefieran Instagram como red social. En YouTube igualmente, en el buscador nos pueden encontrar como Soler México. Suscríbanse a nuestro canal y denle like a los videos para que puedan ayudarnos a crecer esta plataforma y poder interactuar un poco mejor. Igualmente nos pueden dejar todos sus comentarios y sugerencias como hasta este momento lo han hecho en nuestros videos, qué les gustaría ver, qué tipos de videos les gustaría conseguir, alguna categoría, qué les parece el contenido de los webinars. Todos nos pueden dejar en nuestro canal de YouTube todas esas recomendaciones que también los estamos tomando muy en cuenta para mejorar cada día más y brindarles un contenido mucho mejor y más adaptado a sus necesidades. Y ya para finalizar, cualquier duda, cualquier pregunta, sugerencia o requerimiento que quieran hacer, pueden realizarlo a través de nuestra información personal, nuestros correos. En mi caso, soy la persona que está en la sede de Estados Unidos. Soy el coordinador de ventas del departamento internacional de Solar Pump Company. Este es mi correo electrónico. Tienen el correo de Carlos, que es el manager de Latinoamérica, el manager de ventas de Latinoamérica,
y nuestros compañeros que están ubicados en México, Natalia Torres, que es la manager de ventas regionales, y el manager general, Patrick Fenton. Cualquiera de nosotros podemos ayudarlos con sus requerimientos, preguntas, casos específicos. No duden en contactarnos por el correo electrónico. Inclusive aquellas personas que tengan nuestros números de contacto también pueden hacerlo por allí. Estamos gustosos de ayudarlos y atenderlos en sus requerimientos. Y bueno, sin más nada que agregar, muchísimas gracias por acompañarnos y que tengan un excelente día.